Mis padres me trataban como a un sirviente. Un día antes de Navidad, mamá se burló. Las amigas de tu hermana son tan elegantes. Ojalá tuviéramos otra hija así. Mientras me veía lavar los platos después de la cena especial que había preparado para mi hermana Adriana y sus amigas. El silencio que siguió fue cortante como un cuchillo. Adriana y sus 3 amigas me miraron con una mezcla de lástima y superioridad, mientras yo seguía fregando con las manos temblorosas. Entonces, con la mayor tranquilidad del mundo, dejé caer el plato que tenía en las manos. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol hizo que todas se sobresaltaran. Tienes razón, mamá, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, mientras me secaba las manos en el delantal. Ojalá tuvieras otra hija, porque ésta se va ahora mismo. Me quité el delantal, lo dejé caer sobre los platos rotos, y me dirigí hacia la puerta. Lo que ninguna de ellas sabía era que llevaba 3 años guardando evidencia de todos sus secretos más oscuros. Y esa noche de Navidad iba a ser muy diferente a lo que imaginaban. Soy Bianca. Tengo 24 años, y durante toda mi vida fui la hija invisible de la familia Herrera. Mi hermana Adriana, 2 años menor, siempre fue la princesa dorada, la que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Mientras yo trabajaba medio tiempo como mesera para costear mis estudios de contabilidad, ella vivía de la tarjeta de crédito de papá y mamá, comprando ropa cara y saliendo con sus amigas adineradas cada fin de semana. La diferencia entre nosotras era tan marcada que a veces me preguntaba si realmente éramos familia. Pero esa noche, cuando escuché las risas burlonas después del comentario de mamá, supe que había llegado el momento de demostrarles quién era realmente Bianca Herrera. Durante años aguanté en silencio. Veía cómo mamá presumía a Adriana con todas las vecinas, cómo papá le daba dinero extra para sus gastos, mientras a mí me decía que tenía que aprender el valor del trabajo. Soporté las comparaciones constantes. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Adriana tiene tantos pretendientes. Si te arreglaras un poco más, tal vez encontrarías novio. Cada palabra era como una puñalada que se acumulaba en mi pecho, creando una herida que crecía día tras día. El punto de quiebre llegó gradualmente. Primero fue cuando cumplí 18 años. Mientras a Adriana le organizaron una fiesta espectacular con mariachi, decoración temática y más de 50 invitados para sus 16, a mí me dieron una cena familiar simple con un pastel comprado en el supermercado. Ya estás grande, Bianca, me dijo mamá. Las fiestas grandes son para las muchachas que aún están en edad de disfrutar. Adriana tenía 16, pero al parecer su edad era perfecta para disfrutar, mientras que la mía ya había caducado. Luego vinieron los años de universidad. Cada semestre era una lucha para conseguir el dinero de la colegiatura, trabajando turnos dobles los fines de semana, mientras mis padres pagaban sin chistar la carrera de diseño de modas de Adriana en una universidad privada carísima. Es que ella tiene un don artístico, justificaba papá cuando yo les pedía ayuda. Tu carrera de contabilidad es más práctica, puedes pagarla trabajando. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir la verdad sobre mi herencia. Mi abuela paterna, antes de morir, me había dejado un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero papá me convenció de que lo pusiera a su nombre temporalmente, para evitar problemas legales, ya que yo era menor de edad cuando abuela murió. Durante 6 años esperé que me devolviera esos papeles. La semana pasada, revisando documentos para un trabajo de la universidad, descubrí que ese terreno había sido vendido hace 3 años, y el dinero se usó para comprarle a Adriana su auto nuevo. Cuando los confronté, papá se puso furioso. Ese dinero se invirtió en la familia, gritó. Tu hermana necesitaba transporte para sus estudios. Mamá lo respaldó completamente. Además, tú ni siquiera sabías que tenías esa herencia. No puedes extrañar algo que nunca supiste que era tuyo. Era como si me hubieran abofeteado con palabras. No solo me habían robado mi herencia, sino que encima me culpaban por sentirme traicionada. Esa noche de Navidad, mientras preparaba la cena especial para las amigas de Adriana, escuché fragmentos de conversación que me helaron la sangre. Adriana le contaba a sus amigas sobre mi hermana la fracasada, sobre cómo yo nunca había tenido novio porque era demasiado aburrida, sobre cómo mamá le había dicho que, por suerte, una hija había salido bonita. Sus amigas se reían, haciendo comentarios crueles sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida en general. Era como si estuvieran diseccionando a un animal muerto, sin importarles que yo estuviera a unos metros de distancia. Pero lo que más me dolió fue escuchar a mamá unirse a la conversación. Ay, chicas, no sean tan duras con Bianca.
dijo con falsa compasión. No todos pueden ser bendecidos con belleza y talento como Adriana. Algunas personas están destinadas a ser, bueno, útiles de otras maneras. Las risas que siguieron fueron como dagas clavándose en mi corazón. Mi propia madre estaba participando en mi humillación pública. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me dirigí a mi habitación y saqué la caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama. Durante 3 años había estado recopilando información, al principio sin intención maliciosa, simplemente porque tenía la costumbre de ser observadora. Pero ahora todo ese material cobraría un significado completamente diferente. Dentro de esa caja estaban las fotos que había tomado de Adriana, besándose con el novio de su mejor amiga en la fiesta del año pasado. Los extractos de cuenta que mostraban cómo papá había desviado dinero de su negocio para financiar los caprichos de Adriana, lo cual era técnicamente malversación. Los mensajes de texto donde mamá coordinaba con sus amigas para hablar mal de otras vecinas, incluyendo información muy comprometedora sobre adulterios y escándalos familiares. Y por supuesto, todos los documentos relacionados con la venta ilegal de mi herencia. Mientras bajaba las escaleras con una carpeta en la mano, sentí una calma extraña apoderándose de mí. Ya no temblaba de humillación o rabia. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de la situación. Las risas continuaban flotando desde el comedor, ajenas a la tormenta que estaba por desatarse. Adriana, la llamé desde la entrada del comedor. Todas se giraron hacia mí, aún con sonrisas burlonas en los labios. Creo que hay algo que tus amigas deberían saber antes de seguir riéndose. La expresión de mi hermana cambió inmediatamente. Conocía esa mirada en mis ojos, esa determinación que rara vez mostraba. Mamá también se tensó, intuyendo que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica familiar. Abrí la carpeta lentamente, disfrutando cada segundo de suspenso. Veamos, ¿por dónde empiezo? ¿Por las fotos de Adriana con el novio de su mejor amiga? ¿O prefieren que les cuente sobre cómo nuestros queridos padres robaron mi herencia? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el tic-tac del reloj de pared parecía haber cesado. Las caras de burla se transformaron en expresiones de terror puro. Y eso era apenas el comienzo de la noche más larga de sus vidas. Adriana se puso pálida como un fantasma. «Bianca, no sé de qué estás hablando», tartamudeó, pero su voz temblaba de una manera que la traicionaba completamente. Sus amigas intercambiaron miradas nerviosas, ya no tan seguras de estar en terreno seguro. Mamá se levantó de su silla bruscamente, derribando su copa de vino tinto que se estrelló contra el suelo. «Bianca, deja de hacer el ridículo y ve a limpiar ese desastre», gritó mamá, señalando los platos rotos en la cocina. Su voz tenía ese tono autoritario que siempre usaba para controlarme, pero esta vez no funcionó. Me quedé exactamente donde estaba, sosteniendo la carpeta como si fuera un arma. «No, mamá, esta vez no voy a limpiar nada», respondí con una calma que ni yo mismo reconocía. «Esta vez van a escuchar lo que tengo que decir». Saqué la primera foto de la carpeta y la puse sobre la mesa, justo frente a las amigas de Adriana. Era una imagen muy clara de mi hermana besándose apasionadamente con Diego, el novio de Camila, una de las chicas que estaba sentada en esa misma mesa. Camila tomó la foto con manos temblorosas. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, reconocimiento, dolor y finalmente una furia ardiente. «¿Qué significa esto, Adriana?», preguntó con una voz tan fría que hasta a mí me dio escalofríos. Diego era su novio de 3 años, con quien planeaba casarse después de graduarse de la universidad. «Camila, yo puedo explicarte», empezó Adriana, pero Camila la interrumpió levantando la mano. «No quiero explicaciones, quiero la verdad», dijo Camila. Sus otras 2 amigas, Patricia y Fernanda, se habían quedado mudas, observando cómo su círculo social perfecto comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi novio?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Adriana miró desesperadamente a mamá y papá, buscando apoyo, pero por primera vez en su vida se encontró completamente sola. Papá había entrado corriendo al escuchar los gritos, y ahora observaba la escena con la boca abierta, sin entender completamente qué estaba pasando. «Desde hace 8 meses», admitió finalmente Adriana, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Pero no significa nada, Camila. Es solo físico. Tú eres mi mejor amiga, yo nunca». ¡Plaf! El sonido de la bofetada que Camila le dio a Adriana resonó por toda la casa como un disparo. «8 meses», repitió Camila con incredulidad. «8 meses en los que me abrazaste cuando lloraba porque pensaba que Diego se estaba alejando de mí.
8 meses en los que me aconsejaste sobre mi relación mientras te acostabas con él a mis espaldas. Pero yo apenas estaba empezando. Saqué la siguiente serie de documentos de mi carpeta. Ahora hablemos de algo más serio, anuncié, colocando los extractos bancarios sobre la mesa. Papá, ¿quieres explicarles a estas jovencitas cómo financias realmente el estilo de vida de tu hija favorita? El rostro de papá se descompuso completamente. Él sabía exactamente a qué me refería. Durante meses había estado desviando dinero de las cuentas de su pequeño taller mecánico para darle a Adriana sus mesadas de lujo. No era técnicamente ilegal porque era su propio negocio, pero sí era completamente deshonesto hacia sus empleados, a quienes les había recortado el sueldo, diciendo que el negocio estaba pasando por dificultades. Estas son las cuentas del taller de papá, expliqué, señalando los números en los extractos. Pueden ver aquí cómo cada mes retira exactamente $1,500 de la cuenta de nómina para transferirlos a la cuenta personal de Adriana. Mientras tanto, sus 3 empleados han estado trabajando por sueldos reducidos durante un año entero, porque papá les dijo que el negocio estaba en crisis. Patricia, una de las amigas de Adriana que estudiaba administración de empresas, entendió inmediatamente las implicaciones. Espera, ¿estás diciendo que tu papá le está robando dinero a sus trabajadores para financiar los gastos de Adriana? Preguntó con genuina incredulidad. No es robo, protestó papá débilmente. Es mi negocio. Puedo hacer lo que quiera con el dinero. Técnicamente sí, admití. Pero moralmente es repugnante, especialmente considerando que uno de esos empleados es don Roberto, que tiene 65 años y 3 nietos que mantener. Don Roberto había sido mecánico del taller durante 15 años, y yo sabía que papá había reducido su sueldo en $300 mensuales el año pasado. Adriana intentó defenderse desesperadamente. Yo no sabía nada de eso. Papá me dijo que tenía dinero extra. ¿En serio? Pregunté sarcásticamente, sacando mi teléfono, porque tengo aquí algunos mensajes de texto muy interesantes. Comencé a leer en voz alta. Papá, necesito $500 más este mes para el viaje a Cancún con las chicas. Sé que el taller está en problemas, pero seguro puedes conseguir dinero de algún lado, ¿verdad? Te amo. Levanté la vista hacia mi hermana. Este mensaje es de hace 3 meses, Adriana. Sabías perfectamente cuál era la situación del taller. El ambiente en el comedor se había vuelto tóxico. Las amigas de Adriana la miraban como si fuera una extraña, comenzando a entender el tipo de persona que realmente era su querida amiga. Pero yo aún tenía más cartas que jugar. Ahora hablemos de mamá, continué, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Mamá había estado callada durante los últimos minutos, pero yo sabía que estaba calculando su próximo movimiento. Era la más manipuladora de la familia, y no se rendiría fácilmente. Saqué un pequeño grabador digital de mi bolsillo. Hace 6 meses, mamá, te grabé sin que te dieras cuenta durante una de tus llamadas telefónicas con la señora García. El rostro de mamá perdió todo color. Ella sabía exactamente de qué llamada estaba hablando. Presioné play. La voz inconfundible de mamá llenó el comedor. Por supuesto que sabemos lo del adulterio de Ana. Su esposo nos contó todo cuando estaba borracho en la fiesta de fin de año. Pero no te preocupes, Carmen. Nosotros no somos chismosos. Aunque, si fueras tan amable de no mencionar el pequeño problema que tuvo Adriana con las calificaciones falsificadas el semestre pasado, creo que podríamos mantener cierta discreción mutua. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las amigas de Adriana se miraron entre sí con horror creciente. No solo estaban descubriendo que su amiga era una traidora y una mantenida, sino que también era una tramposa que había falsificado calificaciones. «Eso es chantaje», gritó una de las amigas de mamá que había llegado justo a tiempo para escuchar la grabación. «Efectivamente», confirmé con tranquilidad. «Mamá ha estado chantajeando a medio vecindario durante años. Tiene información comprometedora sobre las aventuras extramaritales de la señora Ana, sobre los problemas de alcoholismo del señor Pérez, sobre las deudas de juego del señor Martínez, y los usa para conseguir favores o mantener silencio sobre los escándalos de Adriana». Adriana estaba llorando abiertamente ahora, pero ya no me daba lástima. Había llegado demasiado lejos para sentir compasión por alguien que había permitido y disfrutado mi humillación durante años. Fernanda, la tercera amiga de Adriana, finalmente encontró su voz. «Adriana, ¿es cierto lo de las calificaciones falsificadas?» Mi hermana no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era respuesta suficiente. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de terror puro al ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba pieza por pieza frente a las personas cuya opinión más le importaba. Pero yo guardaba lo mejor para el final, el golpe que los destruiría completamente a todos. Y ahora,
dije, sacando el último grupo de documentos de mi carpeta. Hablemos de mi herencia robada. Puse sobre la mesa las escrituras originales del terreno de mi abuela, los documentos de la venta fraudulenta y los registros bancarios que mostraban exactamente dónde había ido a parar el dinero. Hace 6 años, cuando tenía 18 años, mis padres me convencieron de firmar unos papeles para proteger la herencia que me había dejado mi abuela. Me dijeron que era solo una formalidad legal. Mi voz se volvió más dura con cada palabra. Lo que realmente hice fue transferir la propiedad de un terreno valorado en $45,000 directamente a ellos. Papá intentó interrumpir, pero yo continué sin pausa. Hace 3 años, vendieron ese terreno sin mi conocimiento ni mi consentimiento. ¿Saben qué hicieron con el dinero? $27,000 se fueron directo a la cuenta de Adriana para comprarle su precioso auto nuevo. 15,000 más financiaron su viaje de estudios a Europa el verano pasado. ¿Y el resto? Bueno, se esfumó en las cuentas personales de mis queridos padres. Las matemáticas eran brutalmente claras. Habían robado toda mi herencia y la habían gastado en consentir aún más a su hija favorita. Era una traición tan profunda y sistemática que incluso las amigas de Adriana parecían horrorizadas. Patricia, que estudiaba Derecho además de Administración, habló con voz temblorosa. Eso es fraude, robo. Podrían ir a la cárcel por eso. Exactamente, confirmé. Y tengo toda la documentación necesaria para demostrarlo. Saqué mi teléfono nuevamente. De hecho, ya hice una cita con un abogado para mañana por la mañana. Será interesante explicarle todos estos documentos. La realización de lo que esto significaba golpeó a mis padres como un rayo. No solo se enfrentaban a posibles cargos criminales, sino a la humillación pública total. En una ciudad pequeña como la nuestra, este tipo de escándalo se extendería como pólvora. Bianca, espera, dijo papá con voz desesperada. Podemos arreglar esto. Te podemos devolver el dinero. ¿Con qué dinero, papá? Pregunté con frialdad. ¿Con los sueldos que les robas a tus empleados? O tal vez mamá puede dejar de chantajear a los vecinos y conseguir un trabajo honesto para pagarme. Mamá finalmente explotó. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo, comida, educación. Me reí, pero fue una risa amarga, sin humor. ¿Educación? ¿Te refieres a la universidad que estoy pagando yo misma trabajando turnos dobles? ¿Al techo bajo el cual me tratan como sirvienta? ¿A la comida que yo misma cocino y lavo los platos después? Al menos te dimos la vida, gritó mamá, perdiendo completamente la compostura. Sí, admití. Y ahora me la estoy devolviendo a mí misma. Camila se levantó bruscamente de su silla. No puedo estar aquí ni un minuto más, declaró con disgusto. Adriana, nuestra amistad terminó. No quiero volver a verte en mi vida. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia mí. Bianca, lamento mucho que hayas tenido que vivir con esta familia de psicópatas. Si necesitas algún lugar donde quedarte mientras resuelves esto, mi familia tiene una habitación libre. Patricia y Fernanda siguieron a Camila hacia la salida, pero no sin antes echar miradas de asco hacia Adriana. En menos de 10 minutos, mi hermana había perdido a todas sus amigas, su reputación estaba destruida, y su mundo social había colapsado completamente. Esperen, las llamé antes de que salieran. Hay una cosa más que deberían saber. Las 3 se detuvieron en el umbral. Adriana no solo falsificó calificaciones, también plagió su proyecto final de semestre pasado. Lo copió palabra por palabra de una diseñadora francesa de los años 90. Tengo las pruebas si las necesitan para reportarlo a la universidad. El último vestigio de color desapareció del rostro de Adriana. Si la universidad se enteraba del plagio, no solo la expulsarían, sino que su expediente académico quedaría manchado permanentemente. Nunca podría transferirse a otra institución o continuar su carrera en diseño. Después de que las amigas se marcharan, quedamos solo la familia en el comedor. El ambiente era tan tenso que se podría cortar con un cuchillo. Mis padres me miraban como si fuera una extraña, como si no pudieran reconocer a la hija sumisa que habían moldeado durante 24 años. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente papá con voz derrotada. No quiero nada de ustedes, respondí con honestidad. Ya tomé lo que necesitaba. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía preparado. Sí, buenas noches. ¿Es la línea de denuncia anónima de la policía? Tengo información sobre fraude financiero y chantaje que me gustaría reportar. El terror en los ojos de mis padres era casi palpable. Adriana se aferró al brazo de mamá como una niña asustada, pero mamá estaba demasiado paralizada por el miedo para consolarla. Antes de que hable con la policía, dije, poniendo el teléfono en espera, quiero que sepan algo. Durante todos estos años ustedes me dijeron que yo era la hija problemática, la que no tenía futuro, la que nunca sería lo suficientemente buena.
Pero miren a su alrededor. ¿Quién es la que tiene evidencia documentada de todos sus crímenes? ¿Quién es la que planificó esto durante años? ¿Quién es la que tiene el poder de destruir sus vidas con una simple llamada telefónica? Ninguno respondió. No podían. La realidad de quién realmente tenía el control de la situación había cambiado completamente. La verdad es que yo siempre fui la hija inteligente, continué. Ustedes estaban tan obsesionados con la belleza superficial de Adriana que nunca se dieron cuenta de que estaban criando a una idiota narcisista. Mientras tanto, subestimaron completamente a la hija que realmente heredó la astucia y la determinación de esta familia. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el primer escalón. Ah, y una cosa más. Mañana por la mañana me mudo. Ya encontré departamento y ya transferí toda mi ropa y pertenencias importantes esta tarde, mientras ustedes estaban preparando su cena especial. El único motivo por el que volví esta noche fue para darles esta despedida que se merecían. Subí a mi habitación por última vez, dejándolos en el comedor enfrentando la realidad de sus acciones. Podía escuchar a Adriana sollozando y a mamá tratando de consolarla, mientras papá murmuraba sobre abogados y posibles defensas legales. Pero ya era demasiado tarde para todo eso. Esa noche dormí en mi antigua cama por última vez, pero no fue un sueño nostálgico o melancólico. Fue el sueño más reparador que había tenido en años, sabiendo que finalmente había recuperado mi poder y mi dignidad. Al amanecer de Navidad, tomé mi maleta y salí de esa casa para siempre. No hubo despedidas tear-jerking ni últimas palabras. Simplemente cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi nueva vida, dejando atrás a una familia que había elegido su favorita, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. La llamada telefónica que había iniciado la noche anterior se completó esa mañana desde mi nuevo departamento. Le di a la policía toda la información sobre el fraude de la herencia. Proporcioné documentación completa y los dirigí hacia las cuentas bancarias relevantes. También contacté a la Universidad de Adriana con evidencia del plagio y las calificaciones falsificadas. En las semanas que siguieron, observé desde la distancia cómo se desarrollaban las consecuencias. Papá fue arrestado por malversación de fondos, aunque eventualmente solo recibió libertad condicional y multas gigantescas que lo obligaron a vender el taller. Mamá fue expuesta públicamente cuando varios vecinos confirmaron las grabaciones de chantaje y se convirtió en la paria del barrio. Adriana fue expulsada de la universidad 3 días antes de su graduación. Su expediente académico quedó marcado permanentemente, haciéndola inelegible para cualquier programa de transferencia. Diego rompió con ella después de que Camila le mostró las fotos, y toda su red social la había abandonado completamente. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo se comportaron cuando los papeles se invirtieron. Sin dinero para mantener su estilo de vida, sin amigos que la respaldaran, sin perspectivas educativas o profesionales, Adriana se convirtió en exactamente lo que siempre dijeron que era yo, una fracasada sin futuro. Mientras tanto, yo prosperé. Con el dinero que recuperé de la venta de mi herencia, después de una larga batalla legal, pude terminar mi carrera sin tener que trabajar tiempo completo. Me gradué con honores y conseguí trabajo en una firma de contabilidad prestigiosa, pero más importante que el éxito profesional fue el éxito emocional. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que me valoraban por quien realmente era, no por lo útil que pudiera ser para ellos. Conocí a Sebastián, un ingeniero civil gentil y honesto que me trataba como una reina, no como una sirvienta. Un año después de aquella noche de Navidad, recibí una llamada inesperada de Adriana. Su voz sonaba quebrada, derrotada. «Bianca», susurró, «necesito pedirte perdón. Necesito tu ayuda». «No», respondí con tranquilidad. «No necesitas mi perdón, porque no te lo voy a dar. Y definitivamente no necesitas mi ayuda, porque no la vas a recibir. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo tuve que hacer durante años. Pero somos hermanas», lloró. «Somos familia». «No», la corregí. «La familia se apoya mutuamente, se respeta, se ama incondicionalmente. Lo que ustedes y yo tuvimos fue una relación tóxica basada en abuso y explotación. Eso no es familia, Adriana. Eso es supervivencia». Colgué el teléfono y no volví a contestar sus llamadas. Tampoco contesté cuando mamá intentó contactarme, o cuando papá envió cartas desde su celda pidiendo una segunda oportunidad. 5 años después, me casé con Sebastián en una ceremonia pequeña pero hermosa, rodeada de amigos verdaderos y familia elegida. Mis padres no fueron invitados. Adriana tampoco. Era mi día perfecto,
celebrando una vida construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y amor genuino. Ocasionalmente recibo noticias sobre mi familia biológica a través de conocidos mutuos. Papá nunca pudo reconstruir su negocio y ahora trabaja como mecánico empleado en un taller ajeno. Mamá desarrolló una reputación tan tóxica en el barrio que eventualmente tuvieron que mudarse a otra ciudad. Adriana nunca pudo retomar sus estudios y trabaja en empleos de salario mínimo, saltando de un trabajo a otro cada pocos meses. Escuchar estas actualizaciones no me produce alegría ni tristeza. Es simplemente información sobre personas que una vez conocí, como leer noticias sobre extraños en el periódico. El dolor, la rabia, el resentimiento que una vez sentí hacia ellos se han desvanecido completamente, reemplazados por indiferencia total. Porque la mejor venganza no es el sufrimiento del enemigo. La mejor venganza es construir una vida tan plena y satisfactoria que el pasado se vuelve irrelevante. Ellos siguen viviendo en el drama y el caos que crearon, mientras yo vivo en la paz y la prosperidad que construí. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín con Sebastián, observando a nuestros hijos jugar en el césped, reflexiono sobre aquella noche de Navidad que cambió todo. No me arrepiento de ni una sola decisión que tomé. No siento culpa por las consecuencias que enfrentaron mis padres y mi hermana, porque al final, yo no destruí a mi familia. Simplemente revelé la verdad sobre quiénes eran realmente. Y esa verdad los destruyó a ellos mismos, igual que había estado destruyéndome a mí durante años. La diferencia es que yo elegí construir algo nuevo a partir de las cenizas. Ellos eligieron quedarse revolcándose en ellas. Y esa elección, como todas las elecciones en la vida, tuvo sus consecuencias perfectamente merecidas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.